Buenas, 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 buenas. Ahí vamos conectándonos desde ambos lugares. Patricia, un placer. Mari, un placer. Chay, un placer. ¿Cómo andan? A ver. Ahí estamos. Creo que ahí estamos. ¿Cómo andan? Silvina, un placer. Un placer. ¿Cómo andan? Marisa, un placer. Vamos a hablar de las crisis. Crisis. Así que vayan contándome si actualmente están viviendo alguna crisis. Julie, un placer. Dai, un placer. Vamos a estar hablando de las crisis. Quiero fijar el tema de hoy. Emi, un placer. A mí me gusta este título. Bendita la crisis que te hizo crecer. A ver, ¿cómo andan? Cuéntenme. Mientras van... a ver si lo puedo fijar. Ahí está, perfecto. Bendita la crisis que te hizo crecer. Hermoso, hermoso título. Pero hay que vivir las crisis, por supuesto. ¿Cómo andan, Clau? Un placer. Dai, hermosa. Julie, un placer. Nora, muy buen tema, sí. Hay mucho para hablar acá. Bueno, no tanto en realidad. Hay palabras que a veces sobran las palabras para muchas cosas. Marisa, bueno, ya somos un par. A ver. Estamos desde Facebook también. Bueno, comenzamos. Gustavo, un placer. Hermoso viernes, son las 5:17:27 de la tarde. Bella Mar, un placer. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, comencemos. A total, esto queda guardado. ¿Qué es una crisis? ¿Qué observan ustedes como crisis? Cuéntenme si han vivido actualmente, si están viviendo actualmente alguna crisis. Mari, un placer. Se define a crisis como una situación de cambio, como un grupo de situaciones organizadas pero inestables. Un placer, Gustavo, que nos generan justamente inestabilidad. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué el ser humano tiene que vivir crisis? ¿Por qué el ser humano tiene que vivir estas situaciones inestables? ¿Cuál es el fin de estas situaciones? Lo importante de todo esto es que comprendamos que estas hermosas crisis que nos han hecho crecer vinieron justamente para que nosotros reconozcamos cuál es nuestra verdadera identidad, cuáles son nuestros valores. Las crisis siempre se van a presentar en el ser humano cuando nosotros no sepamos quiénes somos nosotros mismos. Entonces toda la vida, porque nunca en realidad vamos a comprender realmente cuál es nuestra identidad. A ver, en algún momento la vamos a comprender, por supuesto, pero esa identidad siempre va a ir cambiando. Día tras día, mes tras mes, año tras año, situación tras situación. Las crisis se presentan como un mecanismo de cambio, pero para que vos te des cuenta cuál es tu verdadera identidad, cuál es tu verdadero valor. Uno en las crisis es donde se da cuenta realmente de cuánto es capaz de dar en este mundo. Sin esas situaciones de crisis, nosotros ni siquiera podríamos distinguir entre si estamos en paz, si estamos sanos, si vemos luz, si vemos oscuridad. Las crisis vienen justamente a eso. Vayan haciéndome las preguntas que quieran. Lore, un placer. Belén, un placer. Victoria, un placer. Nancy.
Las crisis vienen a eso, a que nosotros realmente, aparte, empecemos a deshacer todas esas cosas que a nosotros ya no nos sirven, porque son en los momentos de crisis cuando uno se da cuenta de que esta mochila ya me está pesando demasiado, entonces me empiezo a sacar un poco el peso de encima. Algo muy importante, no brillante, que uno tiene que tener en cuenta es que frente a cualquier momento de crisis, uno cree que esa situación es mucho más grande que uno mismo, entonces nosotros nos achicamos. Cuando el objetivo de esa crisis es que vos veas realmente cuán grande sos, cuál es tu valor propio como ser humano. Y acá hablamos un poco, más allá del objetivo, ¿sí? ¿Para qué vienen las crisis? Que el objetivo realmente sería la evolución propia de tu ser humano. Que realmente empieces a darte cuenta quién sos, pero mediante todo eso que no sos. Es como una prueba de la vida, es como una prueba de este plano, del universo, de todas cosas. ¿Por qué? Porque para que nosotros sepamos valorar esos momentos de felicidad, de alegría, tenemos que de alguna manera estar en una situación de prueba de qué somos capaces de observar en esa adversidad, en esa contraposición, en esa similitud opuesta, por supuesto, luz, oscuridad, alegría, tristeza, para que nosotros seamos conscientes de este momento de paz y de alegría. Tenemos que pasar por esas situaciones opuestas, estamos siendo probados por esa adversidad. Para buscar nuestra verdadera identidad, valor y saber quiénes somos nosotros realmente. Ahora, la importancia de todo esto brillante radica en que nosotros todos tenemos enfrentar las crisis es el mejor regalo que podemos hacernos. Marisa, tal cual. Enfrentar y saberlas aceptar. Y ahora hay que tener en cuenta que todo tipo de situaciones que se te presenten en la vida no se te van a presentar. Si no creas vos, si no crea esa creación a la que vos respondas, que vos sos capaz de superar. Porque las crisis se te presentan porque realmente vos sos capaz de superar toda cosa que acontezca en tu vida. Si no, no se presentan. Ahora, hay una parte nuestra inconsciente y en ese inconsciente es como que tenemos 1.000.000 de herramientas, ¿sí? De soluciones, de respuestas, que acá hay que observar nuestra respuesta frente a la crisis. ¿Por qué? Lo que hay que tener siempre en un momento de crisis es esperanza, mantener siempre viva la esperanza. ¿La esperanza de qué? De eso que vos creés imposible, que realmente pueda llegar a ser posible. De eso que vos anhelás como un milagro, realmente se pueda manifestar en tu vida. Porque es en base a la esperanza que el inconsciente nuestro sigue continuamente trabajando. Ahora, se puede presentar la desesperanza y la frustración. Por supuesto, nosotros somos seres humanos emocionales, nos puede pasar cualquier cosa, pero hay que tener en cuenta que la frustración es un bloqueo, ¿sí? Es algo que yo no puedo alcanzar, pero desde una ilusión, desde un deseo. No estoy pudiendo cumplir mi deseo, pero ahí hablamos también de un cierto apego, ¿sí? Porque yo me frustro ante un deseo que no se está haciendo real. Y a su vez tenemos en la contrapartida la desesperanza, que la desesperanza sí realmente es un bloqueo consciente, es algo que se pone como un obstáculo enfrente de ese milagro al que yo quiero llegar. Y nuestro inconsciente se anula si nosotros presentamos desesperanza. ¿Por qué? Porque nos sentimos derrotados y abatidos. Está bien igual. Está bien sentirse así porque es parte del proceso, es parte del camino, es una prueba. Pero ahora, lo que uno siempre tiene que tener en cuenta es mantener la esperanza en esas situaciones en donde uno no puede ver ningún tipo de claridad. ¿Sí? La esperanza es la clave absoluta de todo tipo de crisis que vos tengas, porque hay dos caminos siempre. Cuando te levantás en cada crisis, en cada situación, en todo siempre hay dos caminos. O te anula, ¿sí? O nos resta, o nos suma, o te construye o te destruye, o te bloquea o te desbloquea. Y todas esas situaciones, esas contracaras, siempre las vamos a elegir nosotros mismos. Nosotros tenemos el poder de elección de aquello que se va a manifestar en un futuro. Y ahora,
Acá radica también algo que hay que tener en cuenta, que es el momento, el tiempo, pasado, presente y futuro. Si bien el ser humano no se puede quedar nunca en un momento, bueno, es una locura, pero nosotros realmente podemos elegir, por supuesto, pero si hay algo que la mente está totalmente con interacciones entre allá, acá y a futuro, allá, acá y a futuro, constantemente, pero hay que saber no manipularlo, no controlarlo, sino ser consciente de qué es lo más beneficioso para mí. Si yo me mantengo frente a una crisis apegado al pasado, lo único que estoy haciendo primero que es apegarme, por supuesto, entonces me apego y encima miro para atrás, lo único que hago es estar en contacto con el pasado. Y al estar en contacto solamente con el pasado, lo único que voy a estar haciendo es apegarme a situaciones de las mismas características, de las mismas tonalidades. Entonces siempre se me van a presentar situaciones como las del pasado, porque es lo único que yo estoy atrayendo. Ahora, sí, la importancia, lo brillante radica en que esté en este momento siendo alerta de todas las posibles soluciones que pueden haber, de todas las posibles respuestas que puedo tener frente a mi crisis. Pero por estar allá atrás, por supuesto que la mirada no está adelante, entonces hay que focalizarse en este momento y si vas a mirar a un futuro, que sea desde la pregunta de ¿qué puedo yo hacer en este presente que se haga real en el futuro? ¿Qué puedo hacer ahora para que se haga de manifiesto eso que yo quiero lograr en el futuro? ¿Cuál es mi visualización, mi identidad, la que yo quiero en este momento para que en un futuro yo pueda estar así o ser así? Mantener siempre la esperanza en todo tipo de situaciones que vivas, en todos los aspectos, es la base de todo. Vayan contándome igual si tienen algún tipo de crisis actualmente o si ustedes quieren compartir algún tipo de crisis. Cuando uno expresa frente a un público situaciones que han vivido, automáticamente se desbloquean. ¿Por qué? Porque le pierdo miedo, ilusión al ego, al pánico de contar mis cosas, al pánico de contar mis historias verdaderas. Y eso también es clave. ¿Por qué? Porque cuando yo expreso la palabra de aquello que a mí me ha bloqueado, de aquella crisis que yo he vivido, automáticamente se produce una liberación. Entonces, siendo muy breve, gracias Clau, Noelia, Nati, un placer, Liliana, María, Elizabeth, gracias. Crisis. Situaciones que vienen organizadas, pero que nos generan un desequilibrio. ¿Cuál es el objetivo de la crisis? Que vos puedas reconocer tu verdadero valor, tu identidad, te deshagas de todas aquellas cosas que cargabas, que realmente no necesitamos. Que vos conozcas realmente tu ser real, tu identidad. La evolución radica en esos momentos de crisis. El universo, la vida, la creación a la que respondas no puede evaluar tu proceso cuando vos estás en un día soleado, un domingo a la tarde, viviendo felizmente. No, y encima estás reconociendo que vivís feliz, pero porque sabés que has tenido situaciones oscuras. Inclusive con nuestros seres más cercanos, si vos ves que alguien está triste y vos llegás a tu casa feliz, no es ser egoísta en absoluto. Llegás a tu casa tranquilo y feliz, vos podés reconocer que hay oscuridad allá, pero que vos te sentís bien, más allá de todo. Uno tiene que conocer lo adverso, la contracara, para reconocer nuestras verdaderas situaciones de felicidad, de alegría, de salud. Sonia, un placer. Más que un placer. Nosotros tenemos que pasar realmente por esas crisis, por esas tormentas, y en algún momento de la vida, y realmente esto sucede en algún momento de la vida, uno va a estar viviendo una crisis y aún así poder focalizarse en el aspecto que nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando llega una crisis, primero, algo también clave, es que hay que aceptar las cosas, aceptar desde la crisis esa que uno vive a nivel externo y no puede cambiar. Por ejemplo, la muerte. La muerte es inevitable, la muerte surge constantemente. La vida, cuando uno empieza a vivir, realmente conoce el valor de la muerte. Y ojo que ahí radica el miedo a la muerte, de la cual esta semana fue inmensa la cantidad de gente que me habló sobre la muerte. Chan, 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 chan. Pero es una realidad muy clave, porque ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Realmente estamos viviendo? Cuando hablamos de esas situaciones de miedo, hay que saber valorar en ese momento de crisis todo lo que yo tengo para observar, porque si bien lo que hace el ser humano tiende que
Ahí leo las preguntas. Lo que tiende a hacer el ser humano es que en esta nube enorme que uno tiene, focalizarse en el aspecto negativo. Es como que uno no puede salir del foco. Pero si hay algo a lo que hago mucho hincapié es que nosotros, y ahí viene de la parte inconsciente que aún hoy no se sabe bien la definición exacta, ni podemos llegar a conocer todo el poder que tiene nuestro inconsciente, es que ahí sí que ahí es como una caja, visualicen como una caja de herramientas en las cuales siempre van a haber soluciones. Y ese poder inconsciente siempre va a apostar por uno. Ahí siempre vamos a encontrar todo, pero siempre y cuando nos mantengamos nosotros en eje. Nosotros tenemos que reconocer nuestra grandeza frente a todo tipo de adversidad que se manifieste frente de nosotros. Ahí es donde radica realmente tu poder, tu valor, tu identidad, tu interpretación, pero tuya, no es egoísmo, primero sos vos. Mediante vos aprendas tu valor y aprendas a respetarte, amarte, tu valor, importantísimo, brillante, si vos aprendés cuál es tu valor propio, solo así vas a poder conocer y reconocer el valor en las demás personas. Porque uno no puede ver algo que desconoce. Ahora, si hay alguien que escucha y dice, yo no he vivido ningún tipo de crisis, yo no resueno con ningún tipo de crisis, es raro. ¿Por qué es raro? Porque si alguien no ha vivido ningún tipo de crisis en su vida, si ha sido tan precavido, si ha sido tan cauteloso con su vida y con su organización, realmente la pregunta es, ¿ha vivido ese ser humano? Porque las crisis son parte de la evolución. Entonces, el mensaje acá clarísimo es que siempre mantengan la esperanza ante cualquier tipo de adversidad que se les ponga enfrente, porque el objetivo es que ustedes puedan reconocerse como identidad, como valor y como ser humano. Solo así nosotros somos capaces de valorar la vida, tanto ajena como propia, pero todo radica en eso. Ese era el mensaje de hoy. La idea está en que realmente podamos ver siempre la luz que se presenta ante todo tipo de conflictos, de situaciones. Y que observen que ante cualquier cosa que tengamos enfrente, siempre vamos a tender a visualizar, no puedo ver las preguntas, a tender a visualizar que es como una ola enorme, enorme, enorme que se nos viene enfrente y la realidad es que nos tendemos a ser pequeños y ahí es cuando uno tiene que dar un salto porque es nuestra prueba de vida. Realmente todas las personas que ustedes admiren, todas las personas que ustedes puedan ver una luz, puedan ver algo brillante, observen que son esas personas que realmente han vivido situaciones de crisis fuertes y aún así han sabido seguir caminando. Porque uno admira a esas personas y son sus ejemplos. Nosotros, y de igual manera, somos nuestro propio ejemplo, pero siempre buscamos un resonar en las personas. Y nadie ha nacido en una cuna de oro, sí será posible, por supuesto. Ha tenido una vida sumamente llena de flores, sí, por supuesto que también puede haberla vivido. Pero nadie ve a esas personas. Si ustedes observan y buscan muchas bibliografías, todos han tenido una historia de vida grande, inclusive ustedes. Nosotros somos nuestro mejor libro de vida y nuestra mejor historia, por supuesto. Pero al final de todo, las personas adultas, más adultas, grandes, hablan de irse de este mundo, pero que se nos abra por delante esas puertas grandes del cielo a donde cada uno vaya. La idea es llegar a ese lugar y ahí sí mirar para atrás y realmente observar de que vos has hecho hasta lo imposible, que no existe, hasta lo imposible por haber superado, por haber enfrentado todos los obstáculos que vos has tenido en la vida. Ese es el verdadero valor de la crisis. ¿Y por qué bendita sea la crisis que te hizo crecer? Porque esta identidad que hoy tenés radica de todo lo que vos has vivido. Porque sin esa oscuridad y sin esas cosas fuertes, dudo mucho que estés hoy escuchando estas cosas.
porque resuenan, todo resuena, todo es una cuestión energética. Y hay que tener en cuenta también que todo lo que uno hace actualmente tiene una causa y un efecto, y ahí hablamos de la tercera ley de Newton. Todo lo que vos hagas es como tirar una piedrita en un lago, en una laguna, lo que sea. Todo va repercutiendo de acuerdo a tu accionar del día de hoy. Así que seamos conscientes de cómo yo me estoy enfrentando a estos momentos. A ver, todos tenemos nuestros procesos y hay que respetarlos en absoluto, ¿sí? Se respeta a cada uno de ustedes. Eso primero, por supuesto. Y después hay que hacer hincapié en esas situaciones. Un día está bien, está copado, me siento muy mal. 2 está bien, tercer día, bien, de acuerdo a lo que cada uno haya vivido. Pero ya si después de 5 o 6 días sigo manteniendo el mismo estado anímico, ya justamente se vuelve algo cotidiano y ya entro en otro tipo de aspectos y ahí hablamos de lo físico, de ansiedades, de trastornos, ¿cómo se llama?, de la depresión. Aparte de tener en cuenta que las crisis también vienen de juicios que nosotros nos hacemos, del pasado, de situaciones dolorosas, porque yo respondo ante una crisis por programas mentales del pasado que yo me he creado. Y es importante cuestionarse cuáles son mis creencias en ese momento, cuáles son mis ideas. La diferencia entre la idea y la creencia es que la idea sí pasa, todo el tiempo tenemos ideas, pero las creencias las tenemos, las poseemos. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de que tenemos algo que no sabemos que tenemos? Cuando nos replanteamos nuestros pensamientos y nuestras respuestas ante las situaciones. Ahí lo voy leyendo, les digo algo más. Mi crisis es que no me creo capaz de conocer a alguien. Hace años que estoy sola, lo cuento por lo que dijiste de si manifiesto. María Pilar, un placer leerte. Ahí hay un bloqueo interno, pero tuyo, porque lo manifestás, no me creo capaz de conocer. Pero cuando uno no se cree capaz de conocer a otra persona es porque uno no se está conociendo realmente. De igual manera hay diferentes tipos de soledades. La soledad que yo elijo, la soledad que me toca pasar como proceso evolutivo o la soledad desde el momento de conciencia. Cuando uno está en un despertar, que la crisis también es un despertar porque nos hace empezar a ver el mundo que tenemos enfrente, realidades, esa crisis es necesaria. ¿Por qué? Porque uno se empieza a conocer a uno mismo. Uno necesita conocer su luz y su oscuridad. Y así después va a venir alguien que te acompañe en todos esos aspectos. Porque cuando llega una pareja que se entable con vos, primero que tiene que ser totalmente opuesta. Y ahí dicen que los opuestos se atraen. Se atraen, ¿pero por qué? Porque vos a través del otro ves tu luz y tu oscuridad. Y el otro viceversa. Pero uno es quien tiene que abrirse para que eso llegue. Si es que lo estás buscando y lo necesitas, porque a veces no lo necesitamos y es solamente una cuestión de apegos, de cosas, de vivir situaciones, de aventuras. La vida es así, nosotros somos puramente aventureros. Pero las otras soledades, ¿cuál es la soledad que duele? La soledad que no elijo. Pero cuando no estoy eligiendo la soledad es porque también me estoy bloqueando yo misma a algo que yo no quiero experimentar, que es conocerme a mí misma sola, que en realidad nunca estamos solos, pero en esa soledad que no elijo hay apego. Entonces eso hay que trabajar. Entonces está la soledad por elección y la soledad por no elección, que la otra se trabaja para que la otra se haga de manifiesto y así esa alma que resuene con vos te va a empezar a acompañar en el proceso. Pero cuando alguien llega para acompañarnos, desde esta conciencia es para experimentar nuestro proceso evolutivo. Siempre que elijamos a alguien que nos acompañe en el proceso es para conocernos aún más, porque el otro nos hace ver todas esas cosas que nosotros no somos capaces de ver. Así que, María del Pilar, abrite de par a par y observa cuál es la soledad que estás eligiendo o la cambia. Observa si es la que elijo o la que no elijo. La que no elijo, observo de dónde viene el apego, que generalmente viene de la madre, porque la madre habla del amor. O la soledad de conciencia, que es la que vos tenés que experimentar para que todo se depure y que todos los espacios esos vuelvan a llenarse, porque la soledad desde la conciencia radica en que todos esos amigos que tenía empezar a ser como una desintoxicación.
Las parejas que antes había elegido ya empiezan a aparecer otras. Hasta la familia, alguien se aleja, alguien se acerca. Es como que inclusive cuando el cuerpo biológico se depura, bueno, lo mismo pasa a nivel social. Así que, María del Pilar, decretemos que vos ya conociste a esa persona. Es que seguramente ya la conociste, pero no la ves. Lo mismo pasa en las crisis. A veces la solución está enfrente nuestro, la respuesta está enfrente nuestro. Pero nosotros, tapados por un pasado doloroso o por programas o creencias mentales, no somos capaces de ver. Por eso dicen que abrir los ojos duele o sacarse esa venda duele, porque realmente empezamos a ver cosas que ya estaban enfrente nuestro, pero que nunca tuvimos el coraje, el valor, la identidad de poder verlo. Acá Silvina nos dice cómo salir de una situación cuando tenés sentimientos de culpa. La culpa es una... A ver, frente a las crisis también tenemos... ¿Cómo reaccionamos frente a las crisis? Vuelvo a decirles, creencias de juzgamiento de programas mentales. Y dentro de todas esas cosas está la culpa, pero la culpa ¿de dónde viene? Es como si nosotros tuviésemos una especie de caparazón, de protección, pero toda esa protección, esa falsa personalidad que nos hemos creado, que es la que tenemos que ir abandonando, la hemos creado como un mecanismo de protección y la culpa habla de un falso sentimiento para protegerme yo porque yo me siento culpable, como cuando alguien te dice, che, ayer fui al médico, ponele, o ayer fui a hacer algo importante y no te conté porque me daba culpa que vos no vayas a tal lugar. Eso ya es atajarse a algo que todavía no ha sucedido. Entonces la culpa también es una ilusión, porque en realidad no lo podemos visualizar, no lo podemos ver. Lo único existente y real acá en esta vida es el amor, porque desde el amor nosotros trascendemos, evolucionamos, hemos sido creados. Todo lo que hacemos es en base al amor. El amor es el camino y es el puente para la creación, el objetivo que vos tengas. Sin amor nada existe. La culpa es una ilusión. Entonces, Silvina, yo creo que tendrías que observar de qué es lo que te estás protegiendo vos para sentir esta culpa. Si nadie tiene ninguna pregunta, muchachos, me avisan. Y de igual manera después me mandan mensajes. Bueno, ese era el mensaje que les quería dejar hoy. Que tengan en claro esto de mantener siempre la esperanza por sobre todas las cosas que cada uno tenga. Hay una frase que decía René Descartes, este filósofo bastante grande, idolatrado, que era la mayor parte de mi vida he tenido muchas desgracias. O he estado frente a muchas desgracias en mi vida y la mayor parte de ellas ninguna ha ocurrido. Lo mismo pasa en los momentos de crisis. Hay veces que nosotros creemos que estamos ante una crisis cuando en realidad es una pura ilusión. Así que sepamos también distinguir entre lo real e ilusorio. Y vos me dirás, ay Ana, pero ¿cómo no vamos a saber distinguir eso? Bueno, les digo que tenemos un poder mental que es increíble, que nos hace todo el tiempo caer en cosas que no existen. Y de ahí es donde hay que salir. Pero ¿qué es lo que tiene que renacer? Tu esencia, tu verdadera esencia. Esa es la única real. Por eso se dice también que el ser humano en realidad no tiene que cambiar en absoluto. Lo que sí tiene que ir modificando es su identidad, su personalidad. Pero la personalidad es una creación que nosotros mismos nos hemos creado para protección. Pero ¿por qué el ser humano no tiene que cambiar? La esencia es la que no tiene que cambiar, porque somos perfectos por naturaleza. Pero hay que descubrirnos. ¿Mediante qué? Mediante estas crisis. Ana, yo no creo en la palabra esperanza. Para mí es esperar con ansias. Sí creo en sostener la fe. Ah, sí, perfecto. Yo también resonaba con que el tema de esperanza era de esperar, que venía de ser paciente, del paciente que espera en la sala de espera. Pero también recaí en eso, o sea, lo observé, lo analicé como uno tiene que cuestionarse todo en la vida y preguntarse por qué no resueno con esta palabra. Y está perfecto igual si hablamos de la fe. La fe también es exactamente lo mismo. A ver, radica en que, bueno, el origen etimológico es diferente, pero elegís la fe, María Rosa, y está puramente perfecto. Cada uno, a ver, ustedes me escuchan, pero en realidad no hagan nada de lo que les digo. Pruébenlo, vayan y pruébenlo, no solamente conmigo, con nadie. Su verdad que sea suya, la verdad no es absoluta. Acá cada uno se cree lo que cada uno quiera creer.
Ustedes tienen que hacer lo que a ustedes les resuene, nada más que eso. Ir donde radica la intuición, donde la intuición radica como brújula, es ahí donde tienen que guiarse. Esa es la única verdad de cada uno de nosotros. Y realmente creo que es la única, con el amor. La intuición es amor y esa es nuestra brújula. Así que María Rosa, resoná con las preguntas que quieras resonar en absoluto, pero lo importante es que ustedes sean perseverantes, ¿sí? Que continúen, sean resilientes por sobre toda cosa que se manifieste enfrente, porque ese va a ser el producto de su identidad futuro. Si no, las situaciones tienden a repetirse. Carla, ¿cómo se saca la culpa? Primero reconociendo que no existe y que es un mecanismo de defensa nuestro que nos inculcamos para protegernos de lo que va a pasar a futuro. Seamos conscientes de que cuáles son realmente las emociones verdaderas de las ilusorias, las irreales. Bueno, quería darles este mensaje de viernes. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias a todos por conectarse. De igual manera, cualquier pregunta que tengan sobre la crisis me la dejan acá abajo. Lo voy a dejar al vivo en el perfil. Así que les mando un gran abrazo, un placer enorme. Y recuerden que todo lo que pasa enfrente nuestro siempre nos va a llevar a mejor camino. Porque también las crisis es como, observen un huracán, dos huracanes, y vos vas en el medio, y siempre te van a ir situando a tu camino. Ese es el único objetivo. Gracias. Les mando un gran abrazo del alma, mucha luz de conciencia y mucho amor en absolutamente todos los procesos que tengan. Chau.